Dentro del plan de reorganización, simplificación y transparencia llevado a efecto por la Consejería de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, se implementaron 4 medidas en el Consejo Extraordinario de Plasencia. La primera medida adoptada en el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado en Plasencia ha sido la adhesión del Gobierno de Extremadura al Plan de Oficina de Registro Virtual de Entidades, que supondrá una mejor colaboración en los 3 niveles de la Administración Pública española: Administración General del Estado, Administración Autonómica y Administración de las entidades locales, de tal manera que suprimirá barreras de tiempo y espacio a los ciudadanos en el momento de registrar documentos frente a la Administración. La segunda medida adoptada en el Consejo de Gobierno Extraordinario fue unificar, homologar un sistema de condecoraciones para la Policía Local de Extremadura, de tal manera que todos los policías locales de Extremadura que tengan un comportamiento ejemplar puedan tener este tipo de reconocimiento. La tercera medida ha sido la convocatoria de 576 plazas de oferta de empleo público, de 576 plazas de empleados públicos correspondientes a las ofertas de 2010 y 2011. Es importante destacar que de estas 576 plazas, por primera vez, el 10% se reservan a discapacitados. La cuarta y última medida adoptada en el Consejo de Gobierno Extraordinario ha sido facilitar el acceso a la información y contenidos del Diario Oficial de Extremadura a los ciudadanos en general, pero también particularmente a las personas con discapacidad. En este sentido, por ejemplo, se va a permitir la impresión del Diario Oficial de Extremadura en sistema braille y también la posibilidad de acceder a los contenidos e información del DOE, del Diario Oficial de Extremadura, a través de dispositivos móviles.